Y vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Ser iglesia, la familia de la fe, es lo que quisiera compartir en esta mañana. Unas breves reflexiones sobre quizás algo que muchas veces decimos, que la iglesia es una familia de la fe, y que seguramente con nuestras acciones, con nuestro modo de mantener la vida y comunión de la iglesia, damos testimonio de que realmente somos una familia de fe. Pero quisiera que pudiéramos profundizar con algunos textos bíblicos y hacer referencia a esta palabra, la familia de la fe, como un sentido de iglesia, porque nos ayuda a fortalecernos en una visión, en una mirada que tenemos como iglesia. El primer texto que quisiera compartir es Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Allí encontramos esta palabra del Señor. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los que son de la familia de la fe. El otro texto que quiero compartir, hoy tengo 3 textos para compartir. El segundo texto que quisiera compartir es Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Y la palabra del Señor dice allí: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y el tercer pasaje que quisiera leerles en esta mañana es uno que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Y dice la palabra del Señor: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien les dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estos 3 textos nos ayudarán a tener una referencia para poder conversar este breve mensaje sobre la iglesia como familia de la fe. Es interesante que esta palabra familia que usamos tan habitualmente en este tiempo y que tiene un sinnúmero de definiciones y es tan complejo hablar de familia en los tiempos que vivimos, digo, es muy interesante que el sentido original de la palabra familia estaba vinculado al esclavo y al sirviente. Es decir, que el sentido de familia era todos los que convivían en una misma casa, en un mismo lugar, en un mismo ambiente. Y todos esos eran parte de la familia. La familia no estaba constituido por mamá, papá y los niños. La familia no estaba constituido meramente por la cuestión sanguínea, sino con todos los que habitaban
en esa casa, todos los que tenían alguna relación de cuidado, de colaboración o afinidad en ese lugar. Es decir, que el concepto original de la palabra familia nos remite a algo mucho más fuerte que solamente el lazo consanguíneo, sino que tiene que ver con los lazos de cuidado, con los lazos laborales y de colaboración y con los lazos de afinidad afectiva. Y este concepto más abierto es un concepto que se vincula mucho más a este Dios que proclamamos, porque la gracia de Dios abre la oportunidad de ser familia con Él a todos aquellos que confiesan su nombre. El creer y vivir de la manera que reflejamos la vida de Dios. Esto implica ser familia de Dios. Esto es el sello de Dios. Aquellos que viven con el sello de Dios, el rostro de Dios, aquellos que viven conforme a la manera de Dios, podemos decir que son familia de Dios. En, en la Biblia, claramente podemos atestiguar junto con la palabra de Dios que somos familia de Dios cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Lo que nos muestra la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, capítulo 10. Somos familia de Dios cuando confesamos su nombre, cuando escuchamos el Evangelio, cuando nos arrepentimos de una manera vana de vivir, cuando caminamos conforme a las enseñanzas de Jesús, cuando creemos, tenemos fe y confianza en Jesucristo. En ese momento nacemos dentro de la familia de Dios. Nicodemo le preguntaba, ¿cómo tengo que hacer para nacer de nuevo? Este nacimiento nuevo implica el ingreso a la familia de Dios. Y lo hacemos cuando confesamos y creemos que Jesús realmente es nuestro Salvador, cuando Jesús es nuestro hermano mayor, cuando Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Lo que el texto de Mateos hacía referencia es, dicho de otra manera, que ser familia es hacer la voluntad de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿está tu madre ahí? ¿Están tus hermanos allí? Él dijo, epa, mis hermanos, mis hermanas, mi madre, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es decir, este concepto, insisto, que no está vinculado meramente por lo sanguíneo. Puede o no estar vinculado por lo sanguíneo, pero que excede el espacio de lo sanguíneo. La familia de Dios son aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios, conforme a la enseñanza de su palabra, conforme al proyecto o la propuesta del reino de Dios. Por eso, cuando hablamos de familia de la fe, como iglesia, somos aquellos que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Somos aquellos que caminamos, andamos en el Espíritu para hacer visible la gracia, el amor, el reino de Dios en medio de los lugares donde Él nos pone. Y la verdad que es un privilegio ser parte de la familia de Dios. ¿Y por qué es un privilegio? Sencillamente porque no hay mérito en nosotros para lograrlo. Todo el mérito para ser familia de Dios es de Dios mismo, en Jesucristo. Uno se constituye en familia de Dios por la gracia de Dios. Uno es parte de la familia de Dios por la entrega de Jesús. Uno camina con la familia de Dios porque el Espíritu nos ayuda en cada paso. Es un privilegio ser familia de Dios. ¿Y cuáles son las acciones que tiene la familia de Dios? ¿Cómo se puede visualizar? Esto es
una familia de Dios. Y no me estoy refiriendo, insisto, al concepto de los que vivimos bajo un mismo techo, convivimos en una casa. Me estoy refiriendo a aquellos que somos familia de Dios, a aquellos que somos familia de la fe, el ser iglesia en este sentido. Y creo que para entender qué acciones tienen aquellos que son familia de la fe, tenemos que observar a Jesús. Lo que hacía Jesús, lo que las enseñanzas de Jesús nos dejaron registrados en los evangelios, y allí encontraremos algunas claves de lo que significa ser familia de fe. Un primer punto, compromiso y consagración. Buscar el bien hacia los demás. Hacer el bien, como nos decía la palabra en Gálatas. Primeramente, hacer el bien a todos, primeramente a la familia de la fe. Algo que hemos querido instrumentar siempre en nuestra visión de iglesia. Algo que hemos querido siempre transmitir con nuestras acciones dentro de la iglesia. Atendemos a todos porque no hacemos acepción de personas como Jesús no lo hizo con nosotros. Pero nos enfocamos primeramente aquellos que son parte de la iglesia, aquellos que son parte de la comunidad, aquellos que son parte de esta familia de la fe, porque entendemos que es el primer círculo que debemos acompañar porque son el más prójimo de nosotros, el más cercano a nosotros. Son aquellos que la palabra nos instruye a cuidarlos en manera especial, a hacer el bien a todos, especialmente a los que son familia de la fe. Por eso el compromiso y consagración tiene que estar con la búsqueda del bienestar, de la bendición, del cuidado, del hacer la bondad de Dios en esas vidas. En todo el sentido de hacer el bien, desde las cuestiones espirituales, emocionales, materiales, porque somos un ser íntegro. Lo segundo, las acciones que tienen aquellos que son familia de Dios, la comunión. Tiempo, relación, estrechar vínculos que nos ayuden a sanar nuestra vida y a edificar nuestra vida en la gracia de Dios. Necesariamente la comunión con Dios y unos con otros nos ayuda a ir puliéndonos para crecer, pero también nos permite ser bálsamo uno con otros para sanar aquellas cosas que tenemos heridas en nuestro corazón, en nuestra vida, producto de quizás una vida fuera de la voluntad de Dios o producto de circunstancias que hemos vivido que han sido dolorosas y con mucho sufrimiento. Por eso el tema de la comunión, de la relación, del vínculo, ayuda a que nuestra vida sea sanada y edificada en Jesucristo. Y como familia de la fe, es una de las acciones que tenemos que poder brindarnos y brindar en medio de la comunidad. El otro punto es el del amor. Claramente, no puede haber una familia de la fe sin mostrar ese amor de Cristo. No existe esa familia de la fe sin poder mostrar ese amor de Cristo. En la conversación, en la necesidad de mantener y afirmar al hermano, a la hermana, en cuidar, en acompañar, en sostener algunas de las acciones que demuestran amor. ¿Sí? Uno ama y se ven gestos, uno ama y se ven cosas concretas, uno ama y se ve acciones, uno ama y hay movimiento. Los movimientos tienen que ver con algo de lo que acabo de expresar, el fortalecer, afirmar a mi hermano, mi hermana, el poder sostenerlo, el poder cuidarlo y ayudarlo en distintos momentos. Allí se ve el amor, allí se ve que la familia de la fe no es una familia dividida, sino muy por el contrario, está entretejida, de tal manera que esos lazos pueden ser de soporte en distintos momentos para unos o para otros. El otro punto tiene que ver con la comunicación, la posibilidad de charlar, de dar espacio para ser escuchado en los diferentes temas. Jesús lo hacía.
Jesús escuchaba distintas necesidades. Jesús conversaba con sus discípulos de muchas cosas, ¿sí? Hablaba y escuchaba. Las posibilidades de comunicarnos dentro de la familia, de ser escuchados, de poder hablar. Fundamental para que la familia de la fe pueda nutrirse profundamente, pueda crecer claramente. No es que hay 2 o 3 que dicen lo que hay que hacer, sino que es la comunidad que se va dejando inspirar por el Espíritu, guiada eh, eh, por los hermanos y hermanas que con sus dones, puestos al servicio de la iglesia, ayudan al crecimiento de ella. Las otras acciones que podemos ver dentro de la familia de la fe tienen que ver con la espiritualidad, esa vida de devoción, compartiendo con compasión y entrega, con palabra y oración. Es decir, tiene que ser una iglesia ferviente en ese sentido, en la búsqueda de la palabra, en escudriñar, en comprender, en estudiar la palabra y también en el clamar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, orar sin cesar, diría el apóstol Pablo, ¿sí? El clamar y orar, unos por otros, unos juntos a otros. Por eso nos parece muy importante estos espacios que hoy hemos abierto en forma virtual, por el contexto solamente, si no lo estaríamos haciendo en el templo, de esta enseñanza que tenemos los martes, que nos inspiran a conocer más a Jesús y cómo era Jesús con la gente, o esta enseñanza que tenemos los jueves que nos nutre de esta palabra de la epístola de los Romanos, que nos ayuda a comprender mejor este Dios poderoso que tenemos, o esto que hacemos los domingos, que es un poco tratar de entrar en comunión, de tener un tiempo un poquito más largo, escribiéndonos, viendo videos, cantando canciones y con todo lo que cada uno va aportando, porque esto es algo que hacemos entre todos. Por eso la espiritualidad se nutre de lo mejor que podemos dar de parte de Dios en medio de la comunidad. Y quizás el último punto que quiero hacer referencia al tema de las acciones que tienen aquellos que son familia de Dios, tienen que ver con el estar en los momentos de crisis y el estar también disfrutando de los momentos de alegría, ¿sí? Poder estar cuando alguien está viviendo alguna situación de crisis. Y muchas veces lo hemos hecho y lo hemos experimentado como iglesia. Situaciones dolorosas, sufrientes, que como iglesia hemos podido acompañar, porque somos familia. Porque somos familias nutridas por el amor de Dios. Y también en cuántas cosas hemos podido celebrar juntos, ¿sí? Porque somos familias que confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces el compromiso, la comunión, el amor, el comunicarnos, la espiritualidad y el acompañarnos en las crisis y en la alegría son parte de las acciones que Jesús hacía. Y entonces cuando decimos que la familia de Dios, según Jesús, son aquellos que hacen la voluntad de Dios, parte de esa voluntad de Dios tienen que ver con que se vea reflejado en la familia de la fe estas acciones. Para culminar, quisiera decir que ser parte de la familia de Dios es la mayor bendición que puedes tener. Tener una linda familia sanguínea es precioso. Tener una familia sanguínea que nos sostenga, nos anime, nos acompañe, es maravilloso. Pero la mayor bendición que podemos tener es ser familia de fe. Eso es una bendición tremenda, porque no nace de tus posibilidades, no nace de mis posibilidades, nace del corazón de Dios, nace de la gracia de Dios, nace de este propósito eterno
de Dios, de salvarnos y darnos vida plena. No hay nada para merecer ser familia de Dios, pero Dios quiere que seamos familia. Dios nos llama a ser su familia. Hoy Dios te invita a ser su familia. Hoy Dios te dice, vení, yo te convoco, sé parte de mi familia. Lo único que tenés que hacer es escuchar la voz del Espíritu que dice, cree en Jesucristo. Deja tu vieja manera de vivir y empezá a caminar con el Espíritu conforme a las enseñanzas de Jesús. Si creemos y confiamos y entregamos nuestra vida a Dios, podemos ser parte de esta fiesta maravillosa, de esta celebración eterna, que es ser parte de la familia de la fe. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu familia, pero que el Señor bendiga sobre todas las cosas la familia de la fe. Oramos. Querido y buen Dios, queremos honrarte, bendecirte, glorificarte. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque vos nos convocás a ser familia tuya. No hay mérito en nosotros, solo en Jesucristo, que dio su vida por nosotros, es que podemos alcanzar esta preciosa salvación de ser parte de familia de la fe. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, sea esparcida como bálsamo en cada uno de nuestros corazones, pero también como espada que separa aquello que parece indivisible. De tal manera que podamos hoy tener la comprensión espiritual de tu amor y poder confesar a Jesús como nuestro único dador de vida. Poder confesar nuestros pecados delante de Él y reconocer que solamente en Cristo podemos tener libertad para vivir en la familia de Dios. Guíanos con tu Espíritu en todo momento. Sabemos que es así, porque tu amor y tu gracia nos siguen mostrando eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.